Muy buenas amigos. Los temas sobre salir con una china, tener una novia china o estar casado con una china son algunos de los más populares desde que abrí el blog y sobre los que más preguntas y más comentarios se han generado. Incluso he llegado a tener algunas conversaciones por Skype con algunos lectores porque tenían, bueno, pues dudas o dilemas al respecto, pero me gustaría aclarar desde el principio que este no es un vídeo sobre un tío guay que tiene muchas relaciones con chinas y quiere aquí compartir o chulear sobre sus experiencias, ¿eh? Mi idea aquí es ofreceros un punto de vista un poco más sociológico sobre lo que os podéis encontrar si tenéis una relación y se convierte en algo serio y con vistas un poco más a algo, pues hacia el matrimonio o algo más estable. Entonces, para empezar un poco con esta especie de guía me gustaría también aclarar que no se puede generalizar sobre cómo son las chinas, sobre qué cosas les gustan, sobre qué cosas hay que hacer para ganarse su corazón o su cerebro o lo que fuese. Entonces, ¿por qué? Porque las diferencias entre dos chinas pueden ser tan grandes como las diferencias entre una china y una alemana, o una china y una española, o una española y una alemana. Entonces no merece la pena meterse en esos fregados, ¿eh? Yo creo que hay muchísima variedad. China es un país muy moderno, muy complejo, con muchísima tradición cultural, cada vez más abierto también a otras formas de ser. Entonces yo creo que no merece un poco meterse en esos tópicos y clichés. Lo que sí, quizás, pues bueno, por influencia de la educación familiar y escolar, podemos encontrarnos pues a una mayor proporción de personas tímidas. Quizás podría ocurrir, pero eso tampoco nos sirve, porque tened en cuenta que las mujeres con un poco predisposición a interesarse por occidentales o por gente que viene de fuera y hablar con ellos, pues van a ser personas de por sí pues más abiertas, un poco más decididas también quizás, que hablen un poco de inglés, tal. Entonces, pues, claro, tampoco nos sirve, ¿eh? Pero bueno, hablando desde el punto de vista de mi experiencia, ¿no? Y de lo que les ha ocurrido también y de lo que se comenta también en foros y de lo que les ha ocurrido a mis amigos, os puede pasar, porque esto es algo quizás un poco todavía típico en China, que vuestra amiga quiera ir un poco despacio, y esto es porque, bueno, desde su punto de vista un poco tradicional, o la mentalidad que domina todavía un poco, todavía incluso entre los jóvenes, lo ideal es ir despacio, hacerse amigos, ir conociéndose y, bueno, con el tiempo un poco ver. Por supuesto hay de todo. Por supuesto os podéis encontrar lo contrario, y por lo que os he comentado antes, podéis encontrar gente que quiere tener una relación con personas de fuera y va a ir a por ello y listo. Pero sí que os puede pasar también lo que os he comentado, y además hay que tener en cuenta el peso que ejerce un poco el estigma que hay todavía hoy en día hacia las mujeres que han estado con extranjeros, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Pues porque todavía hay una cierta idea un poco carroza, ¿no? Y machista, de vete a saber qué ha hecho con él, vete a saber a qué se ha acostumbrado, ese tipo de cosas. Entonces, muchas mujeres pueden andarse un poco con cuidado de decir, vale, empiezo una relación con este señor o con este chico, y entonces luego, si la cosa va mal y lo dejamos, ¿qué va a pasar? Igual mis perspectivas de casarme o de encontrar una pareja china se tuercen o empeoran. Entonces, claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que comprenderlo si nos vemos en la situación de que, bueno, de que ella quiere ir un poco más despacio, valorar la situación, ¿eh? Entonces, luego volveremos a hablar sobre eso, sobre qué cosas pueden ayudarnos en esa situación. Entonces, volviendo un poco a la relación, pues empezamos a salir y tal, y yo creo que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, yo soy de los que piensan que una relación con una persona de otra cultura o de otro país en sí misma es enriquecedora. O sea, va a haber diferencias, va a haber cosas que hacemos de manera diferente, pensamientos, formas de actuar, pero yo creo que todo eso, si tenemos un mínimo de tolerancia y de curiosidad, ¿no?
Entonces, todo eso va a ser positivo, todo eso es enriquecedor. Yo creo que, ¿no? Enfrentarte a nuevas situaciones y ver cómo la otra persona, ver cómo tu compañera reacciona, ¿no? Eso, y ella también, verte a ti, ¿no? Cómo reaccionas en diferentes contextos, pues eso es súper interesante. A mí me parece de lo mejor. Lo que pasa que, claro, eso entra dentro del plano personal. En el plano personal, entre dos personas, pues bueno, es siempre más fácil de manejar, ¿no? Yo creo que el problema viene cuando se empieza a presentar la cuestión familiar. ¿Eh? Y yo creo que en este contexto sí que merece puntualizar ciertas cosas que son diferentes a lo que estamos acostumbrados en Europa o en América. Entonces, lo primero de todo, hay que entender que sabéis, por ejemplo, que China pues, es un país muy secular, ¿no? En la religión, las religiones de salvación pues, no han tenido el peso que han tenido pues, en las zonas donde ha dominado las religiones judeocristianas y tal. Entonces, para decirlo rápido y quizás un poco mal, pero para que nos hagamos una idea, en China la familia es la religión. Entonces, garantizar la continuidad de la familia, garantizar su continuidad y su bienestar es una forma de salvación. Si yo hago todo lo que puedo por mi familia y les doy un buen futuro a mis hijos, una buena educación, y eso hace que obtengan un buen trabajo y que tengan una vida feliz, eso es para mí una razón de sentirme realizado como persona, en lo espiritual, psicológico, lo que queráis, y también en lo social. La gente va a pensar, es un buen tío, eres un buen tío o una buena tía. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también el hecho de que, claro, en el pasado China ha sido, como muchos otros países, cuando la economía no funcionaba muy para allá, ha sido un país en el que se tenían muchos hijos para garantizar pues que nos cuidasen cuando somos viejos y también para garantizar pues que la economía familiar funcionase un poco, ¿no? Que hubiese por lo menos gente para ayudarnos, para trabajar. Entonces, eso ha cambiado drásticamente en China a partir de la política del hijo único y entonces tenemos la cuestión de la continuidad familiar, de hacer todo lo que quieras, todo lo posible por tu familia y solo tener un hijo. Entonces, todo el futuro del linaje o de la familia queda en manos de una sola persona. Y eso hace que esa persona sea mucho más, que haya mucha más presión y que sea valorado de forma mucho más intensa. Porque para nosotros quizás pues la relación, pues haces lo que sea por los hijos y tal, pero luego entiendes también que es su vida y que ellos harán, pues su familia es su problema y es su cuestión, ¿no? Pero en China es un poco, por lo que os he comentado, la visión un poco religiosa, ¿no?, de la familia es muy importante. Entonces, claro, tened en cuenta a la hora de empezar a salir con una china que es probable que os veáis en esa situación de que los padres digan, cuidado, este señor viene de un país que no conocemos, de una cultura que no conocemos, y se quiere llevar a nuestra hija, por decirlo así rápido, ¿no? Entonces, eso va a generar, van a decir, oye, a ver, ¿qué pasa aquí? Y es normal por todo lo que os he comentado. Entonces, hay que tener cuidado un poco, hay que tener un poco de sensibilidad en ese contexto, porque bueno, me ha ocurrido a mí, nos ha ocurrido a muchos otros, que bueno, pues en ese contexto reaccionas un poco mal, porque claro, un no, o un vamos a ver, por parte de los padres, dices, oye, pero ¿qué pasa? ¿No soy lo suficientemente bueno? ¿No? ¿No os fiáis de mí? Pero no, entonces hay que andar un poco con cuidado. Y sobre todo también tener en cuenta que para ella no va a ser fácil. Para ella presentar a los padres, según qué padres también, claro, porque si son de Shanghai o de Pekín o de Shenzhen, pues puede ser diferente, ¿no? Pero el cambio entre generaciones en China ha sido muy grande, La mentalidad entre los padres y los hijos en estos momentos, pues hijos de 30 años y sus padres, puede ser muy diferente. Entonces, para ellos también, para ellas es un momento muy difícil también de presentar la situación a los padres. Entonces, yo me acuerdo que en mi caso, por ejemplo, cuando Lele volvía de estar con sus padres y hablar sobre nuestra relación, volvía siempre bastante, pues, con el humor un poco mal y, bueno, pues un poco afectada, y eso también afectaba a nuestra relación, ¿no? Entonces, eso también yo creo que
es muy importante a la hora de dar los pasos en esta dirección, meternos en estos fregados. Y yo creo que os recomendaría tenerlo en cuenta si os veis en la situación. Y luego, otra cuestión muy importante es que, claro, por lo que os he hablado antes, una vez que has entrado en la relación en serio, vas a ir a casarte y a tener hijos. Porque en China, si la biología lo permite, si no tenemos ningún problema de salud o de fertilidad o lo que fuese, no casarse y no tener hijos no es una opción. O sea, puedes hacer lo que quieras, pero no es moralmente aceptable. Porque es que la familia necesita, por lo que os he comentado antes, de la continuidad, ¿no? Es como si un cristiano decidiese no creer en Dios, no creer en Jesucristo. Y no, sería algo más grave, sería algo como ir a una iglesia y darle fuego al altar o algo así. Es casi una ofensa, decir, estamos casados, podemos tener hijos, pero no vamos a tener hijos. Eso es un tema muy, muy, muy delicado en China, os lo digo por experiencia. Y porque sé que, que a la mayoría de la gente en este contexto van a tener problemas si deciden negarse a tener descendencia. Puede ocurrir que no, porque esto está cambiando también en China, está cambiando despacio, pero puede ocurrir que no, puede ocurrir que según en qué familias, pues digan, bueno, haced lo que queráis, no es nuestro problema, pero en la mayoría de los casos, todavía hoy, en estos momentos, yo creo que os vais a encontrar con que los suegros os van a presionar mucho para tener hijos. Os van a presionar y van a querer que tengáis hijos. Cada vez que volváis a casa os van a preguntar, oye, ¿cuándo vais a tener hijos? Incluso los amigos y tal. A mí me pasa en el trabajo que los colegas me dicen, oye, pues ahora viene ¿estás casado, tal? Sí, ¿y qué edad tiene tu mujer y tal? E incluso me han llegado a decir, oye, pues ahora vienen las fiestas de Año Nuevo y tenéis mucho tiempo para estar solos y podéis hacer un hijo. Y dices, bueno, pues tú te podías meter en tus problemas también. Pero hay que entender, es un poco la mentalidad local y pues tampoco pasa nada, podemos hacer una gran montaña de esto y bueno, o si no podemos decir que sí. Yo hago así, yo muchas veces después de llevarme muchos problemas, llevarme muchos disgustos, he aprendido a hacer así, sí, y entonces pues la verdad es que funciona, funciona. Entonces, otra cosa, como punto final, yo creo, como conclusión o como último consejo que os puedo dar, ¿cómo podemos hacer para ganarnos un poco la confianza de los padres de ella? ¿Cómo podemos hacer para eso? Esto es una cuestión, además, que lo veréis, que se encarga un poco más la madre de ella. Se va a encargar un poco más de discutir estos problemas generalmente, aunque no tiene por qué ser, pero bueno, yo creo que sí hay una tendencia. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues como lo hacen los propios chinos. Por todo lo que os he comentado antes. Lo importante a la hora de ganarse su aceptación es demostrarles que podemos hacer muchas cosas positivas por la familia. De que somos personas trabajadoras y responsables. Estas dos cosas, si estáis tomando notas, marcarlas con fosforito, ponerles pegatinas, lo que sea. Trabajador y responsable. Estas dos cosas son... Vamos. Entonces, lo importante es eso, que os vean que se puede confiar en vosotros y que no vais a dejar de lado la familia. Y de que vais a hacer todo lo posible. Y que cuando vengan los hijos vais a tratar de llevarles a darles la mejor educación posible, hacer todo lo posible por ellos. Y que vais a también respetar o considerar también las necesidades de ellos, ¿vale? De vuestros suegros. Eso también habría que un poco tenerlo en cuenta. Ellos van a hacer todo lo posible por vosotros también, pero no está mal, la sociedad es reciprocidad, aquí, en todas partes, yo creo. Entonces, también es importante que demostremos que nos preocupamos por ellos, que podemos echarles una mano si lo llegan a necesitar. Ellos van a hacer todo lo posible también por nosotros. Entonces, ese es un poco mi consejo, si demostráis esas actitudes, yo creo que, y tenéis un poco paciencia, sobre todo paciencia, y hacer mucho así, sí,
Yo creo que no deberíais tener mayor problema. Entonces, si estáis pensando en viajar a China para estudiar, para trabajar, pasar una temporada y tenéis en mente, bueno, ¿por qué no establecer una familia allí? No tenéis que tener mayor miedo, no penséis en cosas raras, exóticas y tal, ¿eh? Pero sí tener un poco en cuenta estas cuestiones familiares por si para cuando se presenten, aunque seguramente ya pues las habrán comentado y tal, aunque también hay gente que te comenta cosas un poco para asustarte o han tenido malas experiencias y entonces bueno, os quería dar un poco mi punto de vista optimista, y esperanzador, espero. Y nada, espero que os haya servido. Si tenéis más dudas o preguntas, me las podéis dejar en los comentarios. Y nada, con esto me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.